Ahí estamos en Facebook Live. Buenas noches a todos nuestros amigos que se unen como todos los martes con nosotros para profundizar más en el crecimiento de nuestra mente, en el crecimiento de nuestra conciencia, a través de estas pláticas concientizándose, donde abrazamos todas las filosofías del nuevo pensamiento. Y hoy esta noche vamos a hablar sobre el significado simbólico espiritual de la Semana Santa. Y de la Cuaresma completa. De la Cuaresma completa. Entonces vamos a leer un texto de la filosofía de la denominación Unity, y está muy basado en uno de los pilares del nuevo pensamiento, que es Charles Fillmore. Entonces estamos muy alineados con toda la enseñanza que se da en esos tiempos en los que a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, se estaba dando esa revolución en el pensamiento de los grandes pensadores, incluido Holmes, para concebir que la espiritualidad era algo más que buscar un Dios en un templo, sino que era en realidad encontrar un significado profundo de lo que es un Dios dentro de nosotros y siendo parte de nosotros. Conocerse a uno mismo, entre comillas. Exacto. Y todos ellos tenemos una gran cantidad de autores, ¿no? Charles Fillmore es uno muy importante, Phineas Quimby, que se considera el padre del nuevo pensamiento. Hay mujeres también. Emma Curtis Hopkins. Que son inclusive las fundadoras de movimientos religiosos. Entonces, para los que estén interesados, pongan en internet Nuevo Pensamiento y les va a dar una gran cantidad de personas, de momentos y de derivaciones de esto que es en general el Nuevo Pensamiento, donde la esencia es: hay un poder único, infinito, absoluto, y está dentro de cada uno de nosotros. Y ya cuando estamos hablando de eso, estamos hablando todos muy de lo mismo, muy alineados, y a partir de ahí construimos, y construimos mucho, construimos en grande, porque teniendo el convencimiento de que existe ese poder dentro de nosotros, pues como se dice por ahí, podemos mover montañas. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con una evocación. Vamos a recordar que somos parte del espíritu, que no se nos olvide nunca, y que el espíritu está siempre presente, a veces más presente que nuestro ego. Nuestro ego por ahí de repente se pierde, se divaga, se acostumbra. Sí, se distrae, pero pues el espíritu del universo, el poder universal, la energía creativa, siempre está allí y siempre está actuando con sus leyes. Hablando de leyes, hay algo importante. Esta semana me encontré un artículo súper interesante de unos nuevos experimentos que están haciendo en este centro de investigación de energía nuclear. No sé si saben ustedes, pero si no saben, se los digo. En la frontera entre Suiza y Francia hay un centro de investigación nuclear. Y ese centro consiste de un acelerador de partículas. Esto es como un gran túnel lleno de aparatos, lleno de bobinas. ¿Le pueden poner el micrófono todos, por favor, el mío? De electromagnetos que aceleran a las partículas y provocan choques entre ellas, las estudian para ver cómo se mueven, qué pasa cuando chocan, y de ahí encuentran eso que creíamos durante mucho tiempo, que estaba el átomo y dentro del átomo había protones, neutrones y electrones, como nos enseñaron por allá en la secundaria. Pues que no, que hay un universo mucho más grande de partículas adentro de cada átomo. Y últimamente, hace cosa de unos meses pocos, encontraron con que hay, haciendo choques de estos, hay la posibilidad de que hayan encontrado una partícula que nunca habían detectado. Es a ese nivel de partícula subatómica, o sea, más pequeño que el electrón, que era la partícula más pequeña que creíamos que existía en el universo. Bueno,
pues mucho más pequeño que eso, pero que entonces con ese descubrimiento están por probar que en la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que todo se produce por las curvaturas en el espacio que producen las masas. Eso suena así como muy científico, pero en esencia es la fuerza de gravedad, como todos la conocemos, y como siempre que hablamos de ella decimos, es una fuerza que siempre está ahí presente y no tiene cambio, y no tiene personalidad propia, es decir, no sabe de bondad, no sabe de maldad, simplemente actúa. Bueno, pues resulta que con estos descubrimientos están encontrando que la fuerza de gravedad no es una fuerza, es decir, no es una fuerza de atracción. Lo que produce o lo que produce a la llamada gravedad, como la conocemos, es la curvatura de los cuerpos, la curvatura que se hace en el espacio debido a la masa de los cuerpos. Entonces, la Tierra está produciendo una curvatura en el espacio que es la que hace que todo lo que soltamos se caiga. Pero no es que sea una fuerza por sí mismo, así como la conocemos. Cuando nosotros empujamos algo, estamos aplicando una fuerza. Entonces decíamos de la gravedad, pues es una fuerza invisible que nadie ejerce, es decir, no. O sea, es creada por nosotros, o sea, es creada por nuestras curvaturas. No, ¿cómo? Es creada por la curvatura, no, es una masa grande, es la curvatura que crea la masa de la Tierra. Ah, ok. La masa de la Tierra crea una curvatura en el espacio tal que cuando nosotros soltamos algo, se cae. Es decir, es atraída hacia el centro de esa masa, que es la Tierra, pero que no es una fuerza. Y eso revoluciona todas las teorías físicas, porque bueno, es muy científico este asunto, pero lo que van a hacer es que ahora le van a construir 5 kilómetros más al acelerador ese de partículas, que ahora mismo tiene 27 kilómetros, y le van a construir 5 más porque necesitan un poco más para poder acelerar un poco más las partículas y poder estudiar esto. Pero son cosas que, lo importante de todo esto es que nosotros estamos sujetos a leyes universales de las cuales ni siquiera tenemos idea de que existen. O sea, nosotros, hasta donde el conocimiento científico va, era que la ley de la gravedad, y así la llamábamos, era una de las principales leyes del universo. Pues ahora están diciendo, pues resulta que la gravedad no es una ley, no es una fuerza por sí misma, es un efecto, no es una causa. Y entonces, pues eso hace que nuestro pensamiento se amplíe un poco más, diciendo, bueno, estoy en un mundo verdaderamente espiritual, donde todas las cosas invisibles y todas esas cosas que salen de mi entendimiento están más allá de lo que yo alcanzo a comprender. Existen y son las que están provocando todas las causas, son las causas primeras de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero que son movidas a través de nuestro pensamiento. En esa parte, pues no hay pierde, no se ha dicho, y no es una mente universal la que está atrás de todo. Sigue de acuerdo al nuevo pensamiento, eso sigue muy vigente. Hay una gran mente universal que ha diseñado el universo tal como es, que estamos aprendiendo a conocerlo, que estamos descubriendo cosas nuevas en el universo y que esas son las causas verdaderas de todo lo que sucede. Nosotros, en nuestro mundo de 5 sentidos, pues estamos realmente siempre pensando en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que oímos, en lo que sentimos con nuestro tacto y en lo que probamos con el gusto. Y entonces, con esos 5 sentidos, pues nos vamos guiando, vamos navegando por el mundo, creyendo que eso es lo único que hay. Y muchas veces sufriendo por eso, ¿no? Porque a través de esos 5 sentidos nosotros percibimos lo que consideramos la realidad, una realidad ahí muy entrecomillada. Y entregamos el poder. Exacto.
y es la realidad personal. O sea, cada uno de nosotros tiene su propia realidad porque no vemos lo mismo, no leemos lo mismo, no gustamos, no oímos y no probamos lo mismo. Y es el efecto de la realidad de cada uno, ni siquiera es la causa. Exacto. Entonces, en realidad hay causas más anteriores, las verdaderas causas de esos efectos, que es lo que nosotros vivimos día a día, que son las que verdaderamente constituyen una realidad, pero una realidad universal, que como lo veíamos en el libro de la semana pasada, es un sueño, ¿no? Nos decía ¿cómo se llama este señor? Goddard, Neville Goddard. Neville Goddard, lo que tú crees vivir es en realidad un sueño, porque es tu sueño que tú te estás construyendo, que tú estás decretando, que tú estás haciendo que suceda y que cuando tú pones tu energía, tu concentración, tu foco en algo, pues eso es lo que se está manifestando. Y no puede ser de otra manera, ¿no? En este momento, si yo no estoy pensando en, no sé, en China y los miles de millones de chinos que hay, pues no tiene ningún efecto en mi realidad China y sus muchos millones de habitantes. Pero cuando yo me enfoco en China y sus muchos millones de habitantes, seguramente va a empezar a ser parte de mi realidad, seguramente voy a empezar a poner mucha atención en las noticias de China, probablemente voy a querer ir a China, probablemente me voy a encontrar mucha gente de origen chino, pero no es porque antes no estuviera allí, sino porque antes pues pasaba y yo no la veía, yo no la observaba, pero ahora como estoy enfocado en los chinos. La conciencia se enfocó ahí. Exacto, entonces pues ahora voy a ver, uy, ¿cuántos chinos hay aquí a mi alrededor? Y lo mismo pasaría con cualquier cosa, ¿eh? Este fue un ejemplo muy específico. Pero eso es, y entonces cuando vemos a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestra pareja, y le decimos, no, pero es que China, y mira, y que todo lo que sucede, y los habitantes, y tantos chinos, si la persona no está igual de enfocada que nosotros en China, va a decir, pues sí, qué interesante. Y ya, porque no tiene su foco y su interés en China. Y nosotros vamos a sentirnos frustrados, vamos a decir, pero es tan importante China y los chinos, y esta persona que vive aquí conmigo no le importan. Y así es como vamos construyendo nuestras relaciones, ¿no? A lo mejor nuestra pareja, nuestro hermano, nuestros padres, nuestros hijos, están enfocados en otra cosa totalmente distinta que no tiene nada que ver con los chinos y se va a frustrar igual porque si es nuestro hijo va a decir, yo tengo un juego de Xbox que tiene unos carros que corren maravillosamente y mi papá o mi mamá pensando en los chinos, ¿qué tienen que ver los chinos, no? Y entonces cada uno va a estar en su propia realidad, pensando que la realidad del otro no tiene nada que ver, que qué le pasa a esa otra persona. Y así se van construyendo esas relaciones. Y eso es muy interesante porque esa es la demostración de que nuestra realidad es personal. Cada uno de nosotros construye su propia realidad. A veces compartimos intereses con la gente que vive ahí junto a nosotros, pero muchas veces no. Y ahí se dan las grandes diferencias. Y en lugar de decir, es que ya no compaginamos porque ya no nos llevamos bien, ya no pensamos en lo mismo, pues es una enorme oportunidad para decir, es la realidad de cada quien y yo la respeto y si puedo, pues voy a tratar de que esas realidades de algún modo se acerquen y le voy a decir a mi hijo del jueguito del Xbox, pero ¿sabes qué? Tu Xbox y tu jueguito está hecho en China y lo hacen allí. Y entonces vamos a estudiar China. Y a lo mejor el niño se interesa por saber qué cosa es China y a lo mejor nosotros nos interesamos por jugar con el jueguito, ¿no? Y también ver que pues, es un juego interesante, es un juego divertido, encontrar por qué les gusta tanto a los niños o a los adolescentes de cierta edad y que luego pasan los años y por ahí está botado, ¿no? O sea, fue el juego
que tal vez consumió más horas de los niños a cierta edad y que unos años después por ahí está abandonado y hasta lo quieren vender porque ya no les interesa y quieren ver si sacan un poquito de dinero del juego. Pero bueno. Ahí es donde es importante lo de los 4 acuerdos, ¿no? Aplicar lo que nos dice don Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, de no tomar nada personal, de no hacer suposiciones, Así es. para poder vivir en paz exactamente allá en este mundo con esa conciencia mayor. Así es. Bueno, y todo esto lo hago como una introducción y no hemos iniciado formalmente porque no hemos hecho la evocación que dije vamos a hacer. Porque en esta Semana Santa particularmente he visto, por lo menos a mi alrededor, ¿no? Es en mi realidad, tal vez ustedes, alguien me va a decir que es totalmente distinto allá, donde están. Que en esta Semana Santa, en lugar de notarse un foco, una orientación, una observancia de la espiritualidad, que es lo que representa la Semana Santa, es la Semana Mayor se le dice, ¿no? Porque desde el punto de vista espiritual, y no solo para los cristianos, para muchas otras religiones es una semana importante. Su importancia está en que en esta semana se está dando la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y esta fecha o estos días son importantes porque marcan el inicio de la siembra de semillas. Entonces, culturalmente, desde que la humanidad aprendió a sembrar, se dio cuenta de que si sembraba en estos días, su cosecha tenía, su siembra tenía mayores éxitos de producir mayores probabilidades de producir una cosecha exitosa. Y entonces es muy importante porque es como decir, bueno, yo podría plantar mis semillas en diciembre o en enero o en febrero, pues se me van a morir porque hace mucho frío. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Se encuentra que el mejor momento es ahora, justo ahora que acaban de ver que el domingo pasado fue la luna llena y acabamos de pasar por el equinoccio de primavera, hacia el 20 de marzo, 21. Entonces, nuestros ancestros de muchos miles de años antes se dieron cuenta de eso y dijeron, esta es la semana o la próxima para la siembra, pero en estos días, no nos quedemos ni antes ni después, esta es la semana. Y es tan importante porque de eso dependía su subsistencia, ¿no? O sea, el tener o no comida cuando sembraban para después poder cosechar. Y por eso dijeron, estos días deben de ser unos días importantes, vamos a celebrarlos, vamos a santificarlos, vamos a hacerlos sagrados, porque estos días están marcando el inicio de mi nueva etapa, de mi nuevo ciclo, y pongo toda mi energía en que vamos a tener una cosecha abundante y vamos a pasarla bien una vez que cosechemos. Y eso es lo que significa culturalmente la Semana Santa. Ya después, las diferentes religiones pues fueron acomodando sus fiestas. La religión cristiana, que es la que más cerca nos queda a todos nosotros, pues dijo, vamos a hacer que esto coincida con la semana en la que entra Cristo a Jerusalén por fin, y lo reciben con las palmas y lo reciben con los hosanas y hacen una gran fiesta porque es el Mesías esperado. Pero qué curioso que siendo el Mesías tan esperado, tan querido, tan alabado en la entrada a Jerusalén, el domingo, pues resulta que el viernes lo llevan a la crucifixión. Entonces es un simbolismo muy, muy grande lo que sucede en esta semana, pero cuando nosotros lo vemos un poco más allá de lo que nos dicen en las religiones y de esas cosas que hacen, como por ejemplo en estos días, en esta cuaresma, todas las imágenes de las iglesias católicas han estado cubiertas por paños morados en señal de luto y los van a retirar el próximo domingo cuando es el domingo de resurrección. Entonces se reviste todo eso ya de un gran misterio y es la preparación para llegar a esta semana. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito. Ok, también no sé si quieres decir algo, ya me alargué mucho con la introducción. No, ya, o sea, vamos a empezar con el texto. No, está muy bien la introducción, o sea, ya. Y haces una evocación. Sí, mejor la evocación primero. Bueno, entonces los invito a cerrar los ojos
para concentrarnos en nuestro mundo interior y no distraernos con los 5 sentidos, por lo menos con la vista. Y desde ese lugar de paz, de conciencia, donde todo es posible, reconocemos que hay un poder creativo infinito, una inteligencia infinita, y que cada uno de nosotros, cada uno de los seres que existen en el universo, estamos unificados con ese gran poder. Y sabemos que hoy es un día especial de nuestra sesión en medio de la Semana Santa, y pues traemos un texto para hacer conciencia de manera simbólica y cada vez tenga un significado más potente, digamos, para cada uno a su manera, como expresión individualizada del espíritu para aplicar en su vida. Damos gracias porque así es y lo dejamos a la ley que siempre se cumple y decimos juntos, así es. Así es. Ok. Bueno, entonces, yo creo que leemos un poquito el inicio nada más y luego ya nos vamos a los días de la Semana Santa, al final del texto, ¿no? Vale. Esto comienza diciendo, se llama el texto, El gozo de la nueva comprensión espiritual. Y lo escribió el reverendo Ed Townley. Dice, Cuaresma es el nombre que las tradicionales iglesias cristianas han dado a un periodo de ayuno y abstinencia, específicamente 40 días más 6 domingos, entre el miércoles de ceniza y el domingo de Pascua. La palabra en inglés Lent, Cuaresma, proviene de la palabra anglosajona spring, que es primavera, y lo que estaba diciendo Sergio ahorita. Y tiene la misma raíz que la palabra alargar, porque el periodo de luz de cada día se alarga notablemente conforme transcurre la primavera, y es lo que dijo Sergio ahorita del equinoccio de primavera que acaba de pasar. Y dice aquí el reverendo, dice, en mi familia había un nivel mínimo de ayuno y abstinencia que debía ser observado con la Cuaresma. Yo era libre de añadir más, si me sentía particularmente piadoso, pero debía observar sin excusas lo mínimo estipulado. Cuando me fui de casa para proseguir con mi educación universitaria, dejé atrás toda celebración de la Cuaresma. Con el tiempo abandoné muchas más tradiciones, permitiendo que la libertad se convirtiera en caos. Y el experimentar en adicción. Finalmente, toqué fondo y salí de aquella energía negativa para reevaluar mi relación con Dios y Dios conmigo. Este proceso me trajo a Unity, que Unity es una iglesia, yo creo que de las más fuertes del Nuevo Pensamiento, mucho más fuerte que la de Ciencia de la Mente. Dice, un enfoque espiritual que no fomenta un sentido de separación de Dios, sino más bien un sentido de la presencia moradora de Dios que obra a través de nosotros, tal como lo enseñó y demostró Jesucristo. Este nuevo camino me ha llevado a una vida asombrosa, llena de alegría, amor, abundancia y un sentido de servicio. Es un camino gratificante, mas no siempre fácil. Ha requerido que libere los juicios, resentimientos y temores del pasado para poder avanzar y disfrutar de esta nueva vida llena de riqueza y promesa. Rápidamente me di cuenta de que necesitaba un guía a través del proceso confuso e intimidante de la curación y el perdón. Para mi gran sorpresa, encontré dicha guía en la tradición de los 46 días de Cuaresma. Gracias a la capacidad de Unity de apreciar nuestras tradiciones espirituales y de interpretarlas de una manera que ofrece luz y nueva comprensión al mensaje de Jesús y de su propósito. Charles Fillmore, cofundador de Unity, escribió uno de sus libros centrales en torno a la idea de la Cuaresma. Él dijo que la Cuaresma es una época de crecimiento espiritual, un tiempo de desarrollo progresivo. Reconoció que el ayuno más importante que podemos hacer es abstenernos de perpetuar las viejas formas de pensamiento limitado. Fíjense qué bonito, qué diferencia. Fillmore nos insta a reemplazarlas con un nuevo sentido de quiénes somos y de cómo el poder
que llamamos Dios se expresa a través de nosotros. Durante los siguientes 46 días vamos a seguir la estructura general del libro de Fillmore. Guarda una cuaresma verdadera, trabajando juntos en un proceso de arrepentimiento, que es repensando, eso es a lo que se refiere a arrepentimiento, repensando nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de nosotros mismos. Después de todo, el cambio exterior es temporal, a menos que sea precedido por un cambio en la conciencia. Entonces, otra vez volvemos ahí a que todo es de adentro hacia afuera. Lo que vale la pena, lo que es profundo, o sea, una verdad espiritual es que tiene que ser de adentro hacia afuera. Es importante tener en cuenta que este proceso puede comenzar en cualquier momento y que debe empezar enseguida si queremos experimentar la alegría de una comprensión espiritual nueva. Recuerda que el calendario fue hecho para servir al hombre, para parafrasear a nuestro gran maestro, no el hombre para el calendario. Cualquiera que sea la fecha de hoy, este es tu miércoles de ceniza. Si decides comenzar este proceso de crecimiento espiritual. Por 46 días a partir de hoy, vas a celebrar tu propia experiencia de Pascua de Resurrección a un nivel más profundo que nunca. Era muy bonito esto, ¿no? Entonces, pues tienen el texto y ya saben que pueden empezar en cualquier momento. Nosotros elegimos el texto para hoy irnos al final, a donde vamos a leer lo de cada día, pues, de esta semana en la que estamos. Pero ahí los invito a que vean todo y bueno, todo el mundo puede practicar en cualquier momento, pues, hacer su cuaresma. Eso es lo importante, ¿no? Creo que este texto está escrito en 2013, me parece. Entonces las fechas corresponden al inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza del 2013, que no coincide con el de este 2021. No. Pero como él dice allí, tú elige el día que quieras y ese día puede ser tu inicio de una cuaresma. Y a partir de allí sigue todo este texto porque seguramente en los 46 días vas a encontrar un crecimiento espiritual muy grande y transformaciones en tu vida personal que irradian hacia la vida de tu familia muy importantes. ¿Vale? Ok, entonces, a ver, les voy a decir dónde vamos a empezar. Fue el domingo de Ramos, el domingo. Luego viene el lunes, fue la trascendencia. Entonces, hoy... El domingo de Ramos, ¿no temes? ¿Quieres que empecemos ahí o qué? Sí, Entonces porque empezamos. ese es el día La importante. página 51, ¿sí? Tiene toda la página 51, domingo de Ramos, ¿ok? Entonces, bueno, pues dice así, dice, hoy entremos a Jerusalén. Elijamos experimentar nuestras vidas partiendo del poder de Dios que irradia del centro de nuestros corazones. Todo miedo y resistencia se disuelven al afirmar que el amor y la fortaleza de Jesucristo moran en nosotros. Jesucristo eligió cuidadosamente los elementos del Domingo de Ramos para ayudarnos a valorar las energías que obran alrededor nuestro, según estamos en el umbral de una nueva conciencia espiritual. Él entró a Jerusalén montado en un burro, a sabiendas que Jerusalén era el centro mismo del miedo que buscaba destruirlo. Mas Jerusalén también fue el corazón del mundo en el que él vivió, y es de este corazón que su mensaje espiritual debe irradiar. Estar centrado en el corazón es tener el control creativo de todos los aspectos de nuestras vidas. Por lo general, tratamos de resolver todos los problemas y comprender todas las posibilidades con nuestras cabezas, mas es solo cuando estamos centrados en el corazón que podemos afirmar plenamente nuestro poder co-creativo y transformar nuestras vidas. Entonces, como se darán cuenta, tenemos mucho que desaprender porque pues nos enseñan al revés, nos enseñan que el que es listo, pues razona todo y no siente nada y no le importa nada de las cosas del corazón. Bueno, y dice, hemos de permitir que un sentido de paz more en nosotros, que nos lleve al poder espiritual de Jerusalén en nuestros corazones. Al avanzar a través del mundo y la resistencia, se nos da la bienvenida con fuertes alabanzas. Cada célula y cada pensamiento vibran con nuevas posibilidades.
Qué bonito, ¿no? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen? Ok. Denise, Sí, sí, Carmen. mira, yo el domingo de Ramos me fui caminando desde aquí de la casa a Coyoacán, más bien agradeciendo, sorprendiéndome de los árboles, de las flores, e intentando ser uno con los árboles, ser una unidad. Llegué ahí a la iglesia de Coyoacán y me sentí tranquila, contenta y compré mi palmita, pero no, sintiéndome yo que estaba en ese momento, en la época de Jesús, y me entró muchísima paz. Ok. Nada más eso les quería Muy comentar. bonito. Gracias. Ay, dichosa que pudiste caminar y a Coyoacán y todo eso. Yo extrañé eso de mi vida. Ese es un simbolismo muy importante porque efectivamente, como sabemos, la palma significa el inicio de esta Semana Santa, ¿no? Es la entrada, como dice aquí también el texto, Triunfante, es una entrada triunfante. una entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que es el centro del poder en ese momento ahí en Israel. Entonces, él entra y todo el pueblo lo vitorea, porque todos los judíos, sus paisanos judíos, él era judío, están esperando a un Mesías. Ellos tienen anunciada la venida de un Mesías, de acuerdo a la tradición judía, y entonces ya muchos están convencidos de que es él. Entonces, cuando saben que ya viene a entrar a Jerusalén, pues lo reciben haciendo fiesta realmente. Desde el camino anterior a la entrada, están esperándolo con las palmas. Y es bien bonito ir a las iglesias, porque aquí en México, en todas las iglesias, hay gente afuera de la iglesia vendiendo palmas. El año pasado, como empezaba la pandemia, fue un domingo raro, pero este domingo ya estaban a buen nivel de llenas las iglesias, no completamente llenas, así como antes a reventar, pero sí tenían bastante gente y se podían comprar las palmas, ¿no? Y eso es bien bonito, independientemente de lo que creamos, independientemente de lo que signifique Jesús para cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho comprar una palma, a Temis también, y tenerla y guardarla y conservarla por todo el año. No es que sea un amuleto, no es que pensemos que por el hecho de tener una palma nos va a ir de tal o cual manera. Es un Simplemente ritual bonito. es un ritual bonito. Ya no se oye, Si tienen oportunidad de no se hacerlo. oye. Vale, continúa, Temis. Ok, bueno, entonces vamos con el lunes, que eso sería ayer. Ok, trascendencia. Dice, ya afirmamos sin dudar que Dios mora en nosotros. Estamos abiertos y receptivos a todas las transformaciones que se expresarán en y a través de nosotros según nos entregamos a nuestra energía espiritual recién alcanzada. En su lección para el lunes de Semana Santa, en su libro Guarda una Cuaresma Verdadera, Charles Fillmore escribió sobre la nueva posibilidad de combinar nuestra experiencia humana y nuestra verdad espiritual en una existencia trascendente. Eso está muy bonito y yo desde también símbolos de la psicología profunda, eso explica la cruz, o sea que el eje vertical es la experiencia espiritual y el eje horizontal es la experiencia humana y es importante que haya un equilibrio entre las dos, ¿no? Dice, Evelyn Underhill escribió sobre la misma energía en su meditación para ese mismo día. La doble acción del alma, distante ante el perfecto en contemplación y buscando la unión con él en amor, además de la doble conciencia del santo, tanto como hogar y como padre, forman el carácter de una espiritualidad cristiana plenamente desarrollada. Jesús demostró esta doble acción del alma a lo largo de su ministerio, acogiendo las ricas experiencias de su existencia humana sin perder de vista su verdadera identidad como espíritu. Él nos llama a hacer lo mismo, a estar en el mundo, pero no ser de él. Qué bonito, ¿no? Y entonces sí es bien importante estar presente, como en los textos que hemos leído de Thich Nhat Hanh,
Cada instante, cada acción que hacemos, cada detallito, o sea, estar súper presentes con los 5 sentidos aquí, pero a la vez estar en equilibrio con estar en conciencia, y en conciencia significa estar desde ese lugar donde observamos nuestra vida, desde donde no nos identificamos ni con lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que vemos con los 5 sentidos, sino más allá como creadores de nuestra vida, entendiendo que somos el creador y la creación, que es nuestra vida, ambas. Y entonces es bien importante estar consciente de eso, de ser el creador, porque ahí es donde uno elige qué es lo que quiere crear, y luego uno disfruta, o bueno, si no nos quedó también la creación, pues aprende del momento a lo mejor incómodo de nuestra creación, y cada instante puede uno volver a empezar. O sea, no importa, y es más, de eso se trata, como que de los errores a veces, y a veces de errores que se siente como que, uy, esta pobre persona ya no la hizo, ya, y no, o sea, resulta que de ahí, o sea, puede elevarse muchísimo su conciencia si entiende a qué la llevó ese error, ¿no? Y yo desde la psicología les diría que es un juego maravilloso, juego así en el sentido de juego, como si fueran dos niños jugando, entre nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. Y en ese juego es en el que vamos haciendo la creación. Y siempre estamos conscientes de algo, que es lo que explicó Sergio, de en qué ponemos nuestra atención y es lo que se manifiesta, pero siempre que estamos conscientes de algo, estamos inconscientes de todo lo demás. Y entonces eso, o sea, no es que sea malo lo inconsciente ni malo lo otro, o sea, todo es parte, son elementos de la psique humana, que es maravillosa. Y eso es Dios. Y yo creo que aquí lo interesante es precisamente esa parte de la enseñanza de Jesús. Recuerden que Jesús, ante todo, pues es un gran maestro. Todo lo que se escribe en la Biblia que se le atribuye a dichos y hechos de Jesús son muy interesantes porque tienen grandes lecciones. Y cuando dice Jesús vivió intensamente sus grandes experiencias humanas, y es un poco lo que decíamos ahora mismo, ¿no? Nos llena mucho de gozo, sobre todo a muchos mexicanos, yo lo veo, el ir los domingos de Ramos a comprar nuestra palmita. Es probable que ni entremos a la iglesia, a lo mejor algunos sí se quedan a la misa y todo, pero bueno, lo interesante es ir. Y, por ejemplo, en este domingo coincide mucho que en la Ciudad de México hay muchas jacarandas, particularmente en el sur de la ciudad. Entonces, están las jacarandas floreando. Yo creo que te tocó, Carmen, que tu camino fue acompañado de mucha jacaranda en flor, en el árbol y mucha en el piso. Antes le decía a Temis que no me gustaban las jacarandas por eso, porque tiraban toda su flor, era un basurero abajo. La verdad es que ahora las disfruto mucho. Qué bueno. Y sé que, pues sí, es parte del ciclo, ¿no? Claro. Son como tapetes. Ajá, exacto. Son como tapetes prehispánicos, sí, precioso. Sí, preciosos, el color tan bonito de la jacaranda. Entonces, el Domingo de Ramos se distingue por eso, ¿no? Porque va uno a esa fiesta y pues va acompañado de esa vida que proyectan las jacarandas y muchas otras plantas y árboles que ya están en flor, floreciendo precisamente por la primavera. Entonces, esas son las intensas experiencias humanas que gozaba mucho, que disfrutaba mucho Jesús, pero no se quedaba en ellas. Y eso es lo importante de esa lección. Él nunca perdió de vista que su vida verdadera era una vida espiritual. Y eso es a lo que nos llama la lección, a decir, disfruto muchísimo las cosas, esas que huelo, que veo, que disfruto, que soy como un niño cuando las tengo, ¿no? El hecho de tener la palmita ya en la mano, que además son baratísimas, 5 pesos, 10 pesos, 20 Y aparte son poder creativo expresado, o sea, porque todos tienen formas diferentes y ponen así como una figura de un santo diferente y las tejen diferentes, y hay redondas, y hay nada más la palmita, y hay, o sea, muchos diseños. Y las están tejiendo ahí, muchas, ahí mismo. Sí, muy lindo. Entonces es algo muy bonito y dices, bueno, pero como dije hace rato, no le voy a entregar mi poder espiritual al hecho de tener la palma. Y tampoco voy a decir, como este año por alguna razón no fui a comprar mi palmita, pues ya va a pasar algo malo en mi vida. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, disfrutamos mucho lo que sucede en la vida concreta, en la vida de los 5 sentidos,
pero no perdemos de vista que nosotros somos seres espirituales y que entonces todo lo que sucede en nuestro mundo material es parte de ese mundo material muy concreto, muy limitado, muy pequeño en el sentido de que son unos cuantos años, unos cuantos días, unos cuantos meses, pero que nosotros, y eso es lo que hacía Jesús, vamos y trascendemos mucho más allá. Entonces, cuando él ya empieza a hablar de su conexión con lo que él llama el Padre, que es realmente su conexión con su yo interno, es donde nosotros también tenemos que centrarnos, ¿no? Y no depositar ningún poder en ningún elemento material, en ningún elemento de esos que creemos ver y que creemos percibir con los 5 sentidos. Eso es espiritualidad. Ni tampoco los otros, o sea, ni tampoco un Dios afuera, ni un santo afuera, ni un, aunque sea, ¿No? sea invisible, o sea, ni siquiera, no sé, o sea, un rayo afuera, no, o sea, es en nuestro Sí, ser. sí. Sí. Totalmente de Jesús, acuerdo. y Jesús nos dio grandes enseñanzas y están en la Biblia. Jesús, por ejemplo, nunca consideró a su madre como una santa, como una virgen que hace milagros. Él la quería mucho, la apreciaba mucho, la respetaba mucho, pero pues era su mamá en el mundo de los efectos. Ya después la iglesia pues nos reviste a las vírgenes así como de algo magnífico y que es bonito también y que podemos disfrutarlo Todo también, sirve. pero no es la parte espiritual la que está puesta ahí en una virgen. Y él mismo, cuando habla tanto del Padre, de su Padre, se está refiriendo a su yo interno, a esa A su parte supraconciencia. a esa parte profunda, supraconciencia, que es su Padre dentro de él. Claro. Y con toda la fe depositada en eso, dentro de él. Por eso lograba esos milagros que lograba, porque él tenía una fe absoluta en él mismo, a quien llamaba Padre. Y nosotros pues, podemos llamarle como sea, pero saber que ese como sea está dentro de nosotros. Yo le llamo conciencia con mayúscula. Ok, vale, continuamos. Bueno, sí. O no sé si alguien quiera comentar algo. Sergio Temis, Sí. Sí, Olga. me gustaría agregar de que Jesús siempre estaba trabajando para identificar y experimentar su propia espiritualidad, y sus enseñanzas y sanaciones pues son testimonios de la continua expansión de su conciencia. Gracias. Exacto. Gracias, Exacto. Elisa. Sí. Ok. Sí, Y, bueno, vamos a acabar del lunes. Del martes. El libro del Apocalipsis expresa esta nueva posibilidad como un nuevo cielo y una nueva tierra, el lugar donde Dios vive con los hombres. Luego viene el martes, que es el día de hoy. Este trata sobre el perdón. Dice, permitimos que las llamas purificadoras del perdón divino irradien desde el corazón a todas las células de nuestro cuerpo, a cada pensamiento en nuestras mentes. Somos completos y perfectos, uno con toda la vida y uno con Dios. El versículo bíblico que Charles Fillmore sugirió para hoy incluye estas poderosas palabras de la profecía de Joel. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Joel 2:28. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu de Dios que debe derramarse sobre toda carne? Está claro que es el espíritu del perdón, ya que el perdón disuelve toda apariencia de separación entre nosotros mismos y sobre todo entre nosotros y Dios. El perdón es un fuego espiritual que nos limpia de la escoria de los pensamientos de error y juicio. Y esto como es importante, lo hemos leído en otros textos, hemos leído mucho sobre el perdón, hemos leído del Ho'oponopono, si se acuerdan, pero qué bonito que entonces hoy es ese día dedicado al perdón y se dan cuenta, el perdón es el que hace que se disuelva esa fragmentación que hacemos cuando juzgamos y cuando nos separamos del otro porque es diferente, porque es muy diferente. Y entonces hacemos equipos, los que son como yo y los que son contra mí, ¿no? Y en todas este tipo de
contextos. O sea, se puede ver que los hombres contra las mujeres, que los negros contra los blancos, los del norte contra los del sur. O sea, por todos lados ha habido hasta ahorita en la humanidad, por no entender ese doble eje en el que vivimos los seres humanos. O sea, hay mucha fragmentación y hay gente que sigue pensando que esto es lo único que se ve con los 5 sentidos, es lo único que esta vida aquí, este viaje que estamos haciendo los que sí pensamos, sabemos que es eterna la vida. O sea, quien se enfoca en que nada más hay esto, pues sí, le entra mucho miedo y mucha ambición y bueno, y pues no la pasan bien, ¿no? Al final. Dice, ¿cuál es la naturaleza del Espíritu de Dios que debe derramarse sobre toda la carne? Está claro que es el perdón, ya que el perdón disuelve, sí, ya lo vimos. Ok, el perdón es un fuego espiritual que nos limpia de la escoria de los pensamientos, de error y juicio, que ya lo realizo. Perdonar es aceptar, ver todo desde la perspectiva de Dios, compartir el entendimiento compasivo, el amor incondicional con los que Dios sostiene toda fragilidad humana. El perdón nos abre el camino para profetizar, para percibir visiones, tener sueños y encontrar la energía creativa de Dios en nuestro interior, que hará de esas visiones y sueños la realidad de nuestra vida. Entonces, nosotros estamos creando, desde esas visiones y sueños, estamos creando que se manifieste en esta dimensión de los 5 sentidos, ¿ok? Y vamos al miércoles, que es la comunión. Y dice, hoy afirmamos que la pura vida y sustancia de Dios están constantemente renovando y reconstruyendo su santo templo, que es nuestro cuerpo. Y ahí también, eso hace que qué importante es también cuidar nuestro cuerpo, porque también en esta época, pues yo he visto que mucha gente no cuidó su cuerpo, y es bien importante cuidarlo. Era más difícil porque acostumbrábamos cuidarlo yendo al gimnasio, cosas así, pero, o sea, ahorita hubo la oportunidad también de que abramos más nuestras mentes y podamos encontrar la forma de cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Los detalles y la importancia del Seder, la cena pascual, han cambiado muy poco para los judíos desde el tiempo de Jesús. Desde las preguntas y respuestas rituales hasta las comidas y bebidas tradicionales, el Seder se centra en el acontecimiento primordial de la historia judía, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto a través de la intervención activa de Dios. El vino y el pan sin levadura son elementos importantes de la cena del Seder y lo habían sido por cientos de años antes del tiempo de Jesús. Jesús honró la tradición del Seder durante la última celebración de la Pascua al final de su vida, mas él le dio una dimensión diferente. Trasladó el énfasis de la obediencia de grupo a la responsabilidad individual. Esto es así, toda la sabiduría de la vida. Y espero que ahorita, después de la pandemia, logremos ver eso, que estamos en ese momento de saber que la responsabilidad es individual y si cada uno de nosotros como individuo cambia, así estamos cambiando lo colectivo y no al revés. Alguien trata desde afuera de decir, ahora cambian todos a fuerzas como yo digo, pues eso no ha servido y hemos visto que en todos lados están tronando los gobiernos, todas esas estructuras jerárquicas no están funcionando, porque todo es desde cada individuo usando la conciencia, esa mente consciente con C mayúscula, eso es Dios, vivir desde Dios es lo que logra realmente cambiar el mundo. Dice, la comida del Seder adquirió la nueva dimensión de la comunión. Jesús dijo, refiriéndose al pan, tomad, comed esto es mi cuerpo. Bebed, dijo, refiriéndose al vino, porque esto es mi sangre. Mateo 26, 28. Charles Fillmore explica que el pan simboliza sustancia, un cuerpo de ideas espirituales. El vino es vida, la circulación de las ideas divinas que va a purificar nuestras mentes y corazones y a renovar nuestras fuerzas. ¿Ok? Eso es el miércoles. Ahora el jueves, Getsemaní, y entregamos los pensamientos de error, que eso tan importante porque en este día nos han enseñado, las escuelas nos han castigado con lo de los errores. Entonces entregamos los pensamientos de error
que no se ajustan a nuestra nueva conciencia espiritual y permitimos que se vayan. Pero todo el mundo tiene que hacer esa limpieza, permitimos que se vayan. Somos seres espirituales nuevos, centrados en la presencia crística en nosotros. En el huerto de Getsemaní, Jesucristo decidió hacer a un lado de una vez y para siempre toda apariencia de limitación, afianzarse en su verdadera identidad espiritual como un ejemplo brillante para toda la humanidad de la presencia de Dios que está deseosa de resplandecer en cada uno de nosotros. Lo que se refiere a menudo como su agonía fue un discernimiento doloroso de que nada volvería a ser lo mismo. Yo creo que todos ahorita, después de la pandemia o en medio de la pandemia que ni siquiera se ha acabado, tenemos la oportunidad de sentir esto, ¿no? Y se había disfrutado ricamente sus experiencias humanas como Jesús. Con mucho gusto las hubiera continuado durante más tiempo, si eso hubiera sido posible. Pero él accedió a la voluntad de Dios, la energía espiritual que lo ayudó a seguir adelante. Podemos identificarnos fácilmente con la conciencia amarga de que el cambio es inevitable, que nuestra existencia cómoda y segura se torna desconocida. Podemos saber, como seguramente lo sabía Jesús, que solo un mayor bien espera. Mas también sabemos que a primera vista, cada paso a una nueva dimensión espiritual parece producir confusión y desorden. Emily Cady, en Lecciones acerca de la verdad, llamó a este proceso quimificación. Es breve, pero puede ser intenso. Y todos, yo creo que en esta época hemos vivido todo eso, ¿no? Ha habido mucho movimiento de todo, no nada más de lo que percibimos con los 5 sentidos, sino que ha habido, de alguna forma, queramos o no, ese trabajo de cambio y de soltar cosas y de reconocer errores y de limpiar, ¿no? Dice, Charles Fillmore escribió que la separación o extinción de antiguos estados mentales erróneos y el prepararse para lo nuevo es un proceso en la evolución del alma de todos los que fielmente siguen a Jesús en su expresión plena de Cristo. ¿Ok? Y Jesús para la psicología profunda es el símbolo de la individuación. O sea, es que cada uno de nosotros es, o sea, yo sea Temis Cristo, Sergio Cristo, Duna Cristo, o sea, todos podemos tener una vida crística, pero es algo que tenemos que elegir. ¿Ok? Pues aquí me gustaría comentar que este día es bien importante por esto que dice aquí. Había disfrutado, y se refiere a Jesús, ¿no? Había disfrutado ricamente sus experiencias humanas como Jesús, y con mucho gusto las hubiera continuado durante más tiempo si eso hubiera sido posible. Pero él accedió a la voluntad de Dios, que es la energía espiritual que lo ayudó a seguir adelante. Quiere decir que él estaba respondiendo a esa energía espiritual que está dentro de él, que estaba dentro de él y que sigue estando dentro de él porque él sigue viviendo eternamente como espíritu. Y entonces, ese espíritu de Jesús en ese momento estaba diciendo, ya, es tiempo de irnos, de trascender, de ir al siguiente nivel. Entonces, nos quedamos aquí, este cuerpo se queda aquí, y ese cuerpo va a representar muchísimo, 2000 años después, pues sigue siendo venerado y sigue siendo visto todos los días ahí crucificado, pero él dijo, ya, es allí hasta aquí donde mis experiencias humanas están concluidas y vamos a lo que sigue. Y esa parte es la que a nosotros nos debe llenar de mucha esperanza y también de mucha tranquilidad cuando estamos cerca de esos procesos de transición. Y ahorita por toda la gente que dijo ya, ¿no? O sea, que fue así como muchísimo y mucha gente alrededor nuestro, respetar ese ya de tanta gente que conocemos. Exacto. Y la que no conocemos también. Exacto, y que pues sí, como hemos dicho siempre, no es muy doloroso cuando una persona cercana pues decide, pero esta es la comprobación de que se decide, que es una decisión propia, y Jesús lo decide. Y Jesús nos enseña que no tiene nada de malo decidirlo,
y acceder a la voluntad de esa energía espiritual que es la que nos ayuda a seguir adelante todos los días. Y que esa voluntad, de esa energía espiritual, un día decide que ya es suficiente y que vamos a lo que sigue y que todos vamos a ir a lo que sigue. Entonces, es como cuando un hermano mayor sale de la primaria y sus hermanitos pequeños que siguen en la misma primaria, pues se ponen tristes porque el año siguiente ya no lo van a ver ahí en el recreo. Pero no importa, porque después se vuelven a juntar en la secundaria y después en la prepa y un día definitivamente separan sus caminos, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Nos sentimos tristes porque vamos a dejar de ver a esa persona tan especial para nosotros, pero es temporal, porque después vamos a volver a coincidir en lo que sigue. Como dicen cotidianamente, o sea, dicen se adelantó en el viaje. A mí me gusta ese dicho porque sí me suena más que se adelantó en el viaje. Así es. ¿No? Así Okay. es. Bueno, para el sábado dice culminación. Hoy descansamos según... ¿Te saltaste el viernes, Tom? ¿Me salté el viernes? Y se llama resurrección. Ok, perdón. Sí, perdón. El viernes, resurrección. Nuestra resurrección está garantizada siempre y cuando no huyamos de la cruz o nos aferremos a ella. ¿Ven? Es un equilibrio, ni huir ni aferrarse. La crucifixión no es el punto culminante de la vida de nadie, es sencillamente un paso necesario para las glorias espirituales que están más allá. Jesús fue siempre el Cristo en potencial, tal y como lo somos nosotros. Y su comprensión del Cristo, su capacidad de expresarse, de ser, creció gracias a sus interacciones con sus seguidores. Y sí, también con sus enemigos. Su comprensión de su potencial crístico fue más rápida que la nuestra, mas él anduvo por el mismo camino espiritual, demostrándonos lo que podemos lograr. Charles Fillmore escribió en su lección para el Viernes Santo: la crucifixión de Jesús en el Calvario fue el último paso en una obra que había estado haciéndose en él durante 33 años. Fillmore también explica que la crucifixión es un proceso mental con un efecto físico. Es como todo en la vida, son procesos mentales con un efecto físico. Y eso hace toda la diferencia cuando entendemos la ley de causa y efecto, donde la causa es en el mundo mental y el efecto es en el mundo físico. Eso cambia totalmente nuestra actitud, nuestro entendimiento de todo. Dice, el cual nos lleva a ver con mayor claridad las experiencias de crucifixión que hemos superado. Cuando tachamos los patrones de pensamiento erróneo que se han arraigado en nosotros, experimentamos la crucifixión. Liberamos lo mortal para alcanzar la inmortalidad en nosotros. Liberamos lo mortal para alcanzar la inmortalidad en nosotros. Disolvemos los límites del mundo físico para expresar más plenamente nuestra naturaleza espiritual, que no tiene límites, que no tiene forma. Y son todas las posibilidades, es el poder creativo, es la inteligencia infinita. Y bueno, y ahora vamos al sábado, que sí es la culminación. Dice, hoy descansamos según culminamos nuestro proceso cuaresmal. Damos gracias por las transformaciones que se expresan ahora en nuestras vidas. Estamos abiertos a nuestra resurrección. Aceptamos nuestro bien. Dejamos el paso final a Dios. Estamos en paz. El sábado, entre la crucifixión y la resurrección, es un tiempo de liberación y confianza. Un tiempo de quietud en el silencio fértil de la tumba. Una vida que comenzó en un pesebre prestado, termina en una cripta prestada. Y ambos lugares sirvieron el mismo propósito. Son umbrales por medio de los cuales Jesucristo pasó al asumir y luego dejar una forma humana. El silencio es un silencio de toda posibilidad. Estamos descansando en Dios, dijo Charles Fillmore, y al mismo tiempo recogiendo fuerza para el poder de mayores demostraciones que seguirán. El señor Fillmore pudo haber estado hablando de Jesucristo en el sepulcro o de nosotros hoy en día. Según finalizamos nuestro camino cuaresmal, cuando escribió, un grado de purificación, una limpieza de conciencia sensorial se ha llevado a cabo. Repasando mentalmente nuestras experiencias, reconocemos que nada se destruye realmente, sino que se
transmuta. Y eso lo aprendimos en física, de que la energía no se destruía, sino que se transformaba. Por medio de la fe, medimos el progreso que hemos hecho y encontramos que estamos logrando una conciencia de radiante sustancia y vida superior. Y llegamos al domingo de resurrección. ¿no está? Sí, es la ¿Dónde está? página Ah, que sí. sigue. Es que ya aquí. Yo es que como que lo tengo en el iPad y lo traigo todo ahí de revuelto. Ok, llegamos al domingo de resurrección. Dice, afirmamos, yo soy, con mayúscula, resucitado a una nueva dimensión de la vida, la luz y el poder de Dios. Gracias a Dios. Todo lo que Jesús hizo en su vida fue con la intención de darnos su ejemplo, de despertar la presencia y el poder de Dios en nosotros. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, nos aseguró. Vamos a amar incondicionalmente, vamos a sanar, vamos a manifestar abundancia para nosotros mismos y para los demás. Lograremos este nuevo estado de conciencia más fácilmente si seguimos su guía y ejemplo, y lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué vamos a hacer de la resurrección que celebramos el domingo de Pascua como la culminación del proceso de Cuaresma? Por lo general, se presenta como una intervención dramática y única de Dios en los asuntos del hombre, la cual nunca podrá ser duplicada, ciertamente no en y por cada uno de nosotros. Mas creer esto violaría todo lo que Jesús enseñó y vivió. No hay excepciones en la ley divina, aunque ciertamente hay niveles más altos de comprensión de la ley divina. Jesús no fue salvado exclusivamente de los estragos de la muerte debido a su relación única con Dios. Él sencilla y elocuentemente demostró para nosotros que todos estamos exentos de la muerte, porque como seres espirituales eternos, la muerte no es real en absoluto. Jesús experimentó la muerte como la sombra que es, como un umbral de transformación hacia otra forma de expresión. Y Él nos llama a la misma realización. Todos hemos experimentado momentos de resurrección, puntos de transición después de los cuales nuestras vidas fueron alteradas para siempre. Debido a que nuestra conciencia de la vida y el amor expresado había cambiado de forma permanente. Entonces, dejemos que en esta Pascua la resurrección de Jesús nos recuerde nuestras propias experiencias de resurrección y nos permita comprender la conciencia espiritual a la que hemos llegado, las crucifixiones con las que hemos liberado antiguos patrones de pensamiento y expresión, las maravillosas nuevas posibilidades ante nosotros. Pues qué bonito, y yo creo que precisamente todos los que estamos aquí, todos los que están en Facebook acompañándonos, estamos viviendo una resurrección, ese renacer a una nueva forma de conciencia más abierta, más amplia, donde entendemos la vida desde un punto de vista menos material y más espiritual. Y de eso se trata la Semana Santa, ¿no? Que estemos en estas reflexiones todos los días de esta semana, tomemos un tiempecito y que releamos esto porque tiene pasajes interesantísimos. Y está toda la Cuaresma, está muy interesante leer todo el texto, ¿no? Sí, que sí, para sí. la clase no nos da tiempo. Sí, y como dice aquí, ¿no? Crucifixiones podemos sufrir muchas Tiempo, a lo largo claro. de nuestra vida. Y Y muertes, yo te había dicho, ¿no? O sea, se siente, o sea, yo hace unos días estaba pensando, o sea, que había gente que yo había visto así como muy cercana, muy cotidianamente, y así de repente, pues ya, o sea, desapareció de mi vida. Y entonces, o sea, pensaba, pues claro, esa fue como una crucifixión y fue un trascender a otra cosa estando en este mismo cuerpo. Pero hay, si analizamos nuestra vida, tenemos etapas y donde sí se siente que murió algo y nació otra cosa.
Sí, Y lo importante es no negarse, ni pelear con ello, ni luchar, sino al revés, o sea, vivir con esa ley de la no resistencia, de vivir como niños, curiosos, decir, ay, ¿y esto que me trae? ¿Y esto que se fue? Pues, bueno, ya se fue, pero esto que viene, ¿qué me trae, no? Y no exacto. pelear, no fragmentar, no traicionar, no mentir, no, o sea, todas esas vicios que hemos mal aprendido, yo creo que es importante soltarlos, no tenerlos más en nuestro, o sea, y menos como hábitos, ¿no? O sea, que yo veo que mucho, en la humanidad hay mucho hábito de mentir, de robar, de hacer Y, trampa. y yo diría, cada vez que sintamos que estamos viviendo una crucifixión, y eso es cada vez que sentimos que ya está pasando algo terrible en nuestras vidas, eso es una crucifixión. Cada vez que estemos así con ese sentimiento, pues demos la bienvenida al sentimiento, demos la bienvenida a esos momentos y esa sensación, porque cada vez que estamos allí, quiere Están decir haciendo algo. que muy pronto estaremos en la resurrección. Y esa Algo nace. resurrección, sí, será una renovación total para lo que sigue. Y lo hemos dicho con la respiración, ¿no? O sea, hay una inhalada y una exhalada. Es el ciclo más corto que hay en un ser humano. Pero sabemos que después de exhalamos, seguramente viene otra inhalada y una exhalada. Y si nuestra vida, esta estuvo en medio de una inhalada y al final vamos a dar una exhalada. Pero son ciclos y siempre después de que se murió algo nace otra cosa. O sea, no hay forma de que no, y es eterno. O sea, puede cambiar de dimensión. Algo más profundo que la respiración, porque la respiración, bueno, finalmente, pues es la algo señal de que vida, o sea, es muy profunda. Ajá, pero es algo que sentimos con nuestros sentidos, ¿no? Sentimos cuando entra el aire, sentimos cuando Pero sale. es muy profunda y a veces no le ponemos atención. Ajá, pero vamos a llevarlo un poquito más allá. Y esas crucifixiones muchas veces son por situaciones que vivimos y que Sí. recuerden que siempre estamos responsabilizándonos de esas situaciones, no nos evadimos y no pensamos en que de quién es culpa esto. Y esas situaciones pues pueden ir de cualquier tipo. O sea, puede ser que tengamos una pérdida Enfermedad hubo mucho. de salud, una pérdida de un ser querido, una pérdida de algo material que se nos destruyó, se nos perdió, se nos robó, lo que sea. De trabajo, mucho. Y muchas pérdidas son las que muchas veces nos duelen más. Y muchas que se van dando en el tiempo, que vamos sabiendo que lo estamos perdiendo y que nos aferramos, sobre todo en relaciones, ¿no? Sabemos que eso ya no tiene para dónde y vamos allí aferrándonos a eso para no perderlo, pero a veces y muchas veces con ese cambio espiritual se logra restablecer la relación y se construye una más pura, más bonita, más fuerte. Y a veces pues ya se acabó, no hubo voluntad de las partes y ahí está la crucifixión. Y es doloroso y la gente sufre, pero es que después de eso siempre vendrá una resurrección. No hay que quedarnos en la crucifixión. Jesús dijo, bueno, yo aquí 3 días, ¿no? Y ya. Bueno, pues tomemos ejemplo y no nos vayamos más allá del tercer día, porque quedarse allí, como a veces nos ha tocado quedarnos, no nos lleva a mucho, y estamos perdiendo grandes oportunidades de resurrección. Y la Iglesia Católica, yo es lo que critico un poco de la Iglesia Católica, que se clava en la crucifixión, o sea, se queda ahí y es todo, o sea, le dan todo el significado, todo el peso y aparte generan para sacar dinero, o sea, generan culpabilidad de ese evento de la crucifixión. Sí, pero fíjense aquí en el párrafo de la resurrección del día 39 de la Cuaresma, no es el punto. La crucifixión no es el punto culminante de la vida de nadie. Pues no. O sea, la crucifixión es un paso más de las muchas crucifixiones. Es el punto de inflexión. Que nos vamos a construir. Sí, sí, exacto. Es el punto de inflexión. De las que nos vamos a ir construyendo en nuestra vida porque no nos quitemos esa responsabilidad. El mismo Jesús, ¿quién tuvo la culpa de la crucifixión de Jesús? Los no hay judíos, culpas. o sea, el pueblo judío que tanto lo alabó a la entrada de Jerusalén,
y que a la mera hora dijo crucificadlo, o los sacerdotes, los que lo juzgaron, los romanos, los fariseos. No, en realidad Jesús se construyó ir a la crucifixión, y como aquí dice, él estaba respondiendo al llamado de su espíritu interior. Exacto. Y él dijo, bueno, pues me toca ir a la crucifixión, pues voy, porque ya con esto termina mi paso por esta dimensión humana y voy a lo que sigue, que lo que sigue siempre será algo más grande y algo mejor. Pero otra cosa que no estoy de acuerdo infinita de los católicos que dicen que él, o sea, que él se crucificó, o sea, ahí, y que murió por nosotros y nos salvó de los pecados. Eso es así como que lo más sin sentido que he oído, porque le quitan la responsabilidad. La gente dice, ah, no, ya él hizo, y ya tú puedes hacer lo que quieras porque ya, o sea, cada quien lo interpreta de una forma, pero tan literal y tan material y tan sin sentido, pues, y eso hace mucho daño. Cuando yo oigo eso, y en muchas ocasiones he respondido, pues como que ya le hace falta darse otra venidita, ¿no? Porque aquí los pecados siguen a la orden del día, ¿no? Pues sí, La gente que dice no ya. está en esta dimensión, y cuando eran las épocas de Cristo, de Jesús, hace 2000 años, pues no sé cuál sería la población mundial, pero dudo que haya llegado a los 1,000 millones de humanos en el planeta. Ahora que somos más de 7,000, estamos como 7 veces arriba o más de gente que hace lo que quiere, ¿no? Con poca conciencia. Los gobiernos. Ajá, sí, sí. Con poca autorresponsabilidad, como diciendo, es que todo lo que yo hago debo de sentir que es mío, que yo lo estoy haciendo y que todo lo que yo hago es para algo, y ese para algo o puede ser bueno o no tanto. Entonces debo de tener la conciencia de estar observando regla de oro. cada acciones para pasarla por ese tamiz, por ese filtro. ¿Estoy dañando a alguien? Pues me lo pienso dos veces. O a mí, tampoco. O a mí mismo, ¿no? Porque mucha gente no daña a otros, pero se dañan a sí mismos mucho. Exacto. Esto más bien me ayuda y ayuda a los demás, pues adelante. Y con mucho gusto, con mucha valentía, con mucha energía, y vamos a entregarlo todo. Muy bien, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Solamente quería hacer un comentario, bueno, dos comentarios. Uno, con respecto a la crucifixión, ¿no? Recuerdo que una vez mi esposo iba saliendo y llega y me dice, pues fíjate que iba para allí y me encontré ahí alguien que me estaba culpando de que por mi culpa alguien se mató. ¿Qué te pasa? Pues sí, me dice que ahí dicen que un tal Jesucristo se murió por mi culpa. Exacto. Sí, no, o sea, terrible esa culpabilidad que genera. Sí, sí, sí. Yo digo, bueno, nosotros lo tomamos así como un poco, como decimos, un poquito de chiste, ¿no? Pero a veces yo me fijo en los niños que van a las iglesias y me parte el alma en realidad a mí de también. ver de que los niños ya están diciendo, es que él murió por mis pecados. Sí, sí, terrible. Él murió por mis pecados, o sea, y hay como esa culpabilidad de que él es o sea, esa culpabilidad y aparte de eso de que él es el Dios, único Dios, y yo tengo que servirle tributo a él porque él es el Dios, no como que eso está dentro de mí. Sí, no, la mente de un niño es terrible. Sí, la mente de un niño es la verdad que sí. A mí en lo personal, yo digo, las personas adultas pues ya son grandes, ¿no? Pero los niños desde chiquitos, a mí me parte el alma eso. A mí también. Por otro lado, lo que tú decías, Sergio, yo creo que dijiste una palabra clave. Y la palabra clave es conciencia, ¿no? O sea, es conciencia porque si nosotros vamos, nadie es responsable de lo que nosotros hacemos, pero, o de lo que pasa a nosotros. Nadie, o sea, nadie, absolutamente nadie. Ahorita yo lo estoy hablando del otro lado, ¿no? Pero sin embargo, por mucho tiempo estuve culpando a otras personas.
Y podría decir de que después de pues, escuchar audios, libros y todo eso, llegué a la conclusión de que era mi responsabilidad, pero no con culpa, sino con aceptación. Entonces, a veces cuando le echamos la culpa a alguien afuera, porque eso es mucho más fácil y es menos doloroso el aceptar mi responsabilidad, el aceptar que es mío y duele ir hacia adentro, porque encuentras tus errores, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, si no vamos hacia adentro. Pero son maestros, depende cómo los tomes, ¿no? Porque son maestros los errores. Exactamente, pero si no vamos hacia adentro a estudiar ese dolor, vaya, si alguien me hizo algo, ¿no? Si no voy hacia adentro a estudiar por qué esta persona, entre comillas, me hizo algo, si no voy hacia adentro, entonces, y le sigo echando culpa, pues es fácil, pero si voy hacia adentro diciendo, ok, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Dónde está yendo mi energía para atraer esto hacia mí? Entonces encuentro que dentro de mí hay algo que hay que sanar. Cuando lo comienzo a aceptar y cuando comienzo a estudiar eso con conciencia, como decía, Sergio dijo una palabra clara, con conciencia, ese gran dolor que nosotros pensábamos que sentíamos o que se iba a sentir, se disuelve. Y te lo digo por experiencia propia. Te lo digo por experiencia propia, porque hubieron momentos en que me culpé. Sin embargo, cuando ya lo acepté y fui hacia adentro a ver qué era lo que había allí, esto se disolvió. Ahora, o sea, yo no encuentro ningún culpable, no tengo culpables y tampoco ni yo misma. Ya me he perdonado. Y hablando de eso, ¿no? O sea, ahora yo puedo decir, yo puedo mirar mi crucifixión, que no fue bonita, sin embargo, yo celebro ahora más mi resurrección. Claro. Y le pongo más énfasis a mi resurrección, porque esa fue una vida pasada, por algo pasó, lo agradezco, pero ahora mi resurrección es maravillosa. Puedo hacer lo que desee, literalmente. Solo es cuestión de poner mis equivalentes mentales y tenerlo. Y eso me da, me abre las puertas de todo. Yo celebro la resurrección. Y creo que eso es un poquito donde quizás algunas religiones vayan, de que le ponen más énfasis en la crucifixión, que todo es simbólico, pero le ponen más énfasis en la crucifixión que en la resurrección. Y debería ser, a mi punto de vista, en la resurrección. Yo, en lo personal, así lo celebro. Yo celebro mi resurrección. Solamente eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. Excelente reflexión. Bueno, ¿alguien más que quiera comentarnos algo? Si no, pues pasamos a despedirnos. Vamos a seguir celebrando la Semana Santa. Es una semana de celebración porque precisamente nos da la oportunidad de reflexionar sobre todo esto y de ir preparando cada una de nuestras crucifixiones, no con miedo, no con dolor, sino con el gusto de que después de ellas vienen unas resurrecciones inmensas, preciosas, que nos van a llenar de gozo, de júbilo y nos van a expandir nuestra conciencia en cada uno de esos procesos. Así es. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña reflexión para el cierre. Cerremos nuestros ojos y recordemos que esa energía infinita del universo, que es hace la creación de todo y que era el centro de la persona de Jesús, igual que es el centro de mí, igual que es el centro de cada uno de los presentes, estamos siendo y estamos viviendo de esa manera, unificados. Somos lo mismo y tenemos el mismo potencial, tenemos las mismas características, el mismo poder. Lo compartimos todo. El universo mismo está al alcance de todos nosotros. Y vamos a por él, vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo,
vamos a vivir nuestro día a día en esta vida terrenal, disfrutando todo lo que tenemos que disfrutar, y vamos a dejar que siempre nuestra vida espiritual esté presente y que sea la que rija todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos. Cuando estemos en ese grado de plenitud, cuando estamos en ese grado de plenitud, ya lo estamos, es cuando estamos viviendo una vida intensa, una vida grande, una vida memorable, una vida plena, completa, satisfecha. Y la compartimos con todos los que nos rodean. Esa es nuestra vida hoy y esa es la vida que vivimos todos los días. Y agradecemos todo esto, agradecemos la oportunidad de expandir nuestra conciencia, de expandir nuestros pensamientos, de ir más allá de los efectos. Y en ese profundo agradecimiento y en ese profundo perdón de todo lo que hemos de perdonar, decimos así es. Así es. Así es. Bye, gracias a todos. Un Muchas abrazo. gracias. Cuídense. Buenas noches. Feliz Semana Santa para Semana todos. Santa. Bye. Gracias.